Muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy volvemos a encontrarnos el día viernes, que es el día habitual de este curso. La semana pasada salimos sábado, pero desde hoy retomamos este día habitual. La idea hoy es abordar el capítulo 3 y 4. Recuerden, quienes todavía no lo hicieron, que pueden inscribirse a través del campus virtual de la Izquierda Diario para participar de los foros, realizar preguntas. Ahí hemos estado contestando numerosas consultas de los capítulos que vimos hasta ahora. Para el día de hoy, los capítulos 3 y 4 van a encontrar, si ingresan al campus, una presentación en PDF donde van a encontrar sintetizados los principales conceptos y definiciones que vamos a ir haciendo de estos capítulos 3 y 4 que vamos a abordar hoy. Así que recuerden anotarse y los invito a quienes quieran ir mirando esta presentación junto con el video. La van a encontrar, arranca de esta forma. Y bueno, ahí van a poder ir siguiendo más o menos el hilo de la argumentación que vamos a hacer hoy. El capítulo 3 se llama El dinero o la circulación de mercancías. Marx, en el final del capítulo 1, en el apartado 3, como ya vimos cuando desarrolla la forma de valor, desarrolló a través de lo que es la contradicción fundamental de la mercancía, es decir, la polaridad entre valor de uso, que es el carácter de los productos del trabajo en todas las sociedades, y el carácter específicamente mercantil, que es ser portador de valor, que es el trabajo como trabajo abstracto. Bueno, a través de esa polaridad interna de la mercancía, Marx desarrolla cómo el dinero surge de la necesidad de hacer exterior esa polaridad, esa contradicción, que es la única forma que el trabajo como atributo social objetivo de la mercancía, es decir, un atributo objetivo pero que no es material, no se puede ver en el valor de uso, en las propiedades físicas de la mercancía, solo se puede exteriorizar a través del dinero. Bueno, ahí ya nos explicó el origen del dinero, que está en la propia mercancía, y va desarrollando, partiendo de la forma simple de valor hasta llegar a la forma general, las determinaciones de lo que va a ser el dinero. Eso ya lo explicó. Lo que va a realizar en el capítulo 3 es analizar los distintos atributos y funciones del dinero y cómo esas funciones van alterando el propio rol de ese dinero y haciendo que surja de la circulación de mercancías otra circulación específica que es la del capital. Marx, para resumir un poco el hilo argumentativo de este capítulo, que es bastante largo y tiene muchas facetas distintas que tienen que ver con las distintas funciones del dinero, lo que podríamos decir es que que por la propia contradicción entre de la mercancía, entre valor de uso y valor, y las distintas lugares que tiene que ocupar el dinero, surge una tensión entre la mejor manera de servir a uno u otro de esos objetivos. El dinero, por un lado, tiene que servir para que se midan los valores, es decir, para que cada mercancía establezca de manera conceptual, por decirlo de una forma ideal, cuánto es la cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario que tiene incorporada. Que, como dijimos, no se puede expresar directamente una mercancía, no puede decir yo valgo 10 horas de trabajo si hablara, sino que lo único que puede decir es equivalgo a 2 monedas de oro o a 4 monedas de oro. Bueno, esa es la posibilidad de la mercancía de expresar valor, que es una de las funciones que tiene que cumplir el dinero para poder ser dinero. Ahora, otra función que tiene que cumplir, que va a ir analizando Marx, es hacer que los cambios de la mercancía por dinero para poder comprar otra mercancía se hagan efectivos, es decir, tiene que servir como medio para lo que va a ser la circulación de mercancías. Y lo que vamos a ver es que para cumplir bien esta segunda función, el dinero tiene que adecuarse y eso le lleva a ser más imperfecto en cumplir quizás la primera de sus funciones. Ahora vamos a ir viendo el argumento más en detalle. Y finalmente hay otro aspecto que es el del dinero como reserva de valor, como aseguro de valor, que va a ser algo que cada vez, con el desarrollo del intercambio de las mercancías, se va a ir volviendo cada vez más importante. Bueno, todo esto va a hacer que surja otro tipo de circulación, otra centralidad que desplace el rol de la mercancía, que en el comienzo del capítulo Marx lo va a poner como aspecto central. El punto de partida del dinero es
mediar o intermediar las ventas y compras de mercancías, bueno, va a ir surgiendo otro proceso en el cual la mercancía va a empezar a ser secundaria y lo que va a importar es el dinero en sí mismo y el dinero en manera creciente. Bueno, ese es centralmente, de manera resumida, lo que Marx va a ir mostrando en este capítulo. Pero para mostrarlo lo que va a hacer es analizar sucintamente qué es esto del dinero, qué rol juega el dinero. Ya nos dijo por qué surge el dinero, ya nos dijo que el dinero en su origen es una mercancía, digamos, es decir, si el oro puede ocupar el lugar que ocupa como equivalente general, como encarnación social de todos los precios, es porque es una mercancía y es porque, como todas las mercancías, tiene valor de uso y tiene valor. Bueno, eso es lo que Marx explicó previamente. Ahora nos va a decir, bueno, ¿qué es el dinero? ¿Qué roles juega? En primer lugar, vamos a listar sucintamente las definiciones que va a ir introduciendo Marx, que las va a introducir muchas de ellas en conexión unas con otras, con ese método de las determinaciones que ya venimos señalando. Bueno, lo primero, que es el primer subtítulo, el primer apartado del capítulo, es el rol como medida de los valores. De ese mismo rol vamos a ver que se va a derivar otro, que es el dinero como patrón de los precios. Ahora vamos a ver cada una de estas definiciones qué significa, pero más o menos para tener el mapa inicial. Esto lo van a encontrar mapeado en la presentación que les comentaba. De esa función, bueno, como decía, la medida de los valores se deriva la función del patrón de los precios. Ahora, en el intercambio de mercancías es cuando surge, cuando se puede ver el rol que, si se quiere, es el que le da, por decirlo de alguna forma, probablemente origen al dinero, que es el dinero como medio de circulación, digamos, que está íntimamente relacionado al de medida de los valores, porque justamente los valores se miden para concretar los intercambios de mercancías, y este proceso de los intercambios es aquello en lo que consiste la circulación. Y después hay una serie de funciones o atribuciones en las cuales Marx las distingue porque las define como funciones del dinero en cuanto a dinero, por decirlo de alguna forma. O sea, el dinero como tal, donde ya no puede, donde lo que cuenta o lo que se vuelve cada vez más central es esa mercancía de dinero. Bueno, uno de ellos es lo que va a llamar el atesoramiento, que es justamente la idea de mantener, preservar, acumular el dinero como tal, que lo que cuenta es el dinero en su mercancía fuerte, el oro, etcétera, o se vincula también, obviamente, el atesoramiento a metales preciosos, diamantes, toda una serie de cosas. La vamos a analizar un poco más adelante. Una segunda función de este tipo, que sería algo así como la quinta determinación o función del dinero que Marx va a señalar, es el dinero como medio de pago. Es decir, ya acá aparece un acto distinto del de las compras y ventas, que es saldar una deuda, digamos. Por eso es medio de pago y no de compra o de circulación. Y finalmente nos va a hablar del dinero mundial. Bueno, estas son más o menos el esquema del capítulo. Es un capítulo que, advertencia, tengan en cuenta, hay muchísimas cosas, muchísimos análisis de distinta importancia. Para una primera lectura y para seguir con el Capital, no es necesario tener todo el paquete de definiciones que va haciendo Marx acá. Es clave quedarse con algunas, con este argumento general que les decía antes, y después, obviamente, para un estudio más profundo de la obra se puede volver. Hay mucha tela para cortar acá, pero si no tenemos todo lo que Marx va discutiendo acá, los distintos niveles, el problema del dinero de crédito y demás, no importa, podemos seguir con lo que va a venir en los capítulos que vienen a continuación. Bueno, Marx nos va a decir que en cuanto a medida del valor, el dinero, ya como lo sabemos, es lo que permite expresar el carácter objetivo, como decíamos, ese atributo que tienen incorporadas las mercancías, que es el trabajo socialmente necesario incorporado en ellas. Para esta función, el dinero cuenta como
como puede aparecer idealmente, nos va a decir Marx. Acá no hace falta que esté el cuerpo de la mercancía dineraria, sino que podemos tener oro figurado, nos va a decir. Ahora, esa idea del oro, esa noción o concepto del dinero, que es el que permite la medida, está fundamentado en el oro real, es decir, en cuánto tiempo de producción socialmente necesario se produce determinada cantidad de oro, digamos. Pues entonces, si yo tengo una remera y opino que la voy a poder vender por 2 monedas de oro y le pongo ese precio a mi mercancía de 2 monedas de oro, es porque en las 2 monedas de oro está contenida la misma cantidad de trabajo socialmente necesario que en mi remera, digamos. Si no, ese precio no sería posible. Pero para ese precio no tengo que tener 2 monedas de oro en el bolsillo, sino que puedo imaginar, conceptualizar el trabajo socialmente necesario incorporado en ellas, que es algo que no se ve, no se sabe, sino que, como sabemos, ocurre de espaldas a los productores. Es decir, y la idea de que se cambia por eso es una noción social, es una noción objetiva que tiene que ver con esa relación que, como decíamos, ocurre de espaldas a los productores entre las mercancías, pero es una relación materialmente dada, que es la que permite que yo imagine ese intercambio y tenga esa idea del oro figurado para armar el intercambio. Esta función, de esta función, como decíamos, se deriva otra función, que es la función del patrón de precios. Cuando Marx habla del patrón de precios, nos está hablando de el oro, o sea, la mercancía dineraria, en sus subdivisiones, digamos, o sea, la mercancía, digamos, patrón de precios sería, en la Argentina, hablar del peso con sus centavos, hablar en Estados Unidos del dólar con sus, para hablarlo tradicionalmente, son muchas acepciones que ya no existen mucho, pero en su momento hablar de pennies, de nickels, de dimes, de quarters, o hablar de la libra esterlina con sus chelines y peñiques, que los van a ver reiteradamente en el Capital. Bueno, ese es el patrón de precios en cada una de las monedas, digamos, que sería básicamente lo que nos está diciendo es poner nombres a determinadas cantidades de la mercancía dineraria, es decir, un peso, 10 pesos, 50 pesos, lo que serían hoy los billetes, y de esa forma establecer relaciones de proporción, digamos, para establecer cuál es la relación entre dos mercancías, una de las cuales vale 5 veces más que la otra. Entonces, si la primera vale 2 monedas de oro, la segunda va a valer 10 monedas de oro. Y así sucesivamente, digamos. Este patrón de los precios tiene que ver con ese rol, con esa proporción de la propia mercancía dineraria que permite establecer las proporciones entre los distintos precios y asegurar así que puedan cambiarse unas mercancías por otras. Y acá vuelve a Marx a una analogía que ya hizo entre lo que es acá un atributo social y el atributo físico de las mercancías de tener peso, digamos, en el cual de vuelta acá, ¿por qué aparece esa relación? Porque justamente las proporciones habitualmente utilizadas para pesar y para subdividir la mercancía dineraria son las que le van poniendo nombres a esas distintas cantidades digamos, en las cuales se va a subdividir, se va a organizar el sistema monetario, digamos, el peso, tanto el dólar, la libra, etc. Bueno, la libra directamente en el nombre es clara la relación, pero todas tienen ese origen, digamos, en los distintos países, o casi todas por lo menos. Lo que va a decir Marx es, bueno, eso se va, si se quieren, bastardeando o eventualmente desdibujando, digamos, porque las relaciones iniciales entre la cantidad de oro, de sustancia dineraria que tiene originalmente y la que dicen esos precios se va desdibujando, digamos. Si uno va viendo lo que es tanto el dólar como la libra, como bueno, el peso, tenía que hablar el peso acá, pero también las pesetas o cualquier moneda, paulatinamente la cantidad de sustancia monetaria que dicen tener y la que diría su nombre se van distanciando, digamos. Bueno,
eso es parte de, digamos, una de las primeras manifestaciones o una de las primeras muestras de un cierto desdibujamiento entre lo que dicen tener o digamos, el contenido del nombre, de la medida del valor y lo que efectivamente tienen. Ahí Marx va a señalar, va a decir en referencia a esto, que el nombre de una cosa es por entero exterior a la naturaleza de la cosa misma. Nada sé de una persona de la que sé que se llama Jacobus. De igual suerte, en las denominaciones dinerarias se desvanece toda huella de la relación de valor. Esto es, bueno, digamos, vinculado al hecho de que el que sean el sistema monetario con sus patrones, con sus nombres, etcétera, lo que le va, digamos, la base de las comparaciones del sistema de precios, de las relaciones distintas de valor entre la mercancía que vale 2 monedas de oro y la que vale 10, etcétera, refuerza lo que ocurre, digamos, desde el vamos y lo que es la clave del fetichismo de la mercancía, que es borrar el atributo, la sustancia social y reforzar el aspecto que salta a la vista, que se ve a primera vista, que es la fisicalidad o el cuerpo de la mercancía, oro, la mercancía de dinero, que es la que parece darle el atributo a aquellas mercancías que expresan su valor en esa cantidad de oro. Es decir, se refuerza el fetichismo de la mercancía. Por eso Marx nos dice, el valor, a diferencia de los abigarrados cuerpos que pueblan el mundo de las mercancías, tiene que desarrollarse hasta asumir esa forma que es propia de una cosa y ajena al concepto, pero también simplemente social. De vuelta, es una referencia al fetichismo de la mercancía. Más nos va a decir algo muy importante de lo que es la forma de este precio, que es que puede encerrar incongruencias, digamos. En ese sentido, en la denominación dineraria puede haber una separación o una distancia entre entre el precio de la mercancía que queda fijado y su determinación de valor, es decir, el tiempo de trabajo socialmente necesario incorporado en ella. Y nos va a dar varios ejemplos, digamos, en los cuales una mercancía que sale 2 libras puede ser que por las condiciones de mercado solo pueda ser vendida a 1 libra o que por condiciones inusualmente favorables sea vendida a 3. Ninguna de esas formas, en el caso que está analizando, alteró las condiciones de producción, es decir, el tiempo de trabajo socialmente necesario sigue siendo tal que se produce a 2 libras, es decir, tanto el productor que la va a vender como todos sus competidores, etcétera, todos siguen usando la misma cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario, no hubo ningún abaratamiento ni encarecimiento de ese tiempo y entonces ni es que hay que venderla a 1, ni que correspondería venderla a 3, sino que a priori el valor incorporado de la mercancía sigue siendo de 2 libras. Pero bueno, por motivos fortuitos, nos dice Marx, después va a analizar un poco más cuáles pueden ser esos motivos, se vende a ese precio que no tiene nada que ver, de 1 libra o de 3 libras. Acá estaríamos ante una incongruencia cuantitativa, es decir, entre el valor y el precio que se efectiviza no hay coincidencia. Bueno, acá dice Marx, esta posibilidad no es un defecto de la forma, sino que es lo que se adecua a un modo de producción en el cual la norma solo se impone como ley promedial. Esta idea de ley promedial es muy importante, es decir, Marx va a remarcar reiteradamente a lo largo del libro del Capital cómo esta idea de que los valores, los trabajos socialmente necesarios como reguladores de los precios de la economía en el capitalismo operan a través de con permanentes desajustes, precios que son más altos o que son más bajos, que van orientando de esa forma las decisiones de producción de los capitalistas que producen guiados por la lógica de la ganancia y a través de esos ajustes o permanentes desajustes dinámicos, una especie de desequilibrio dinámico, podríamos decir, se va llegando a equilibrios que son siempre momentáneos y que se van alterando. Bueno, para esa idea, justamente para que ese proceso ocurra,
que estas incongruencias entre valores y precios de mercado que se efectivizan es un parte fundamental del ajuste. En ese sentido, la incongruencia que señala Marx acá, cuantitativa, es una parte clave del proceso. Después Marx nos va a hablar de incongruencias que pueden ser también cualitativas, es decir, de mercancías que tengan un precio sin tener ningún valor, digamos, y nos va a dar toda una serie de casos de eso. Irónicamente va a hablar de la conciencia, el honor, etc. Pero también va a hablar de formas imaginarias de precio, como el de la tierra, que es un precio por excelencia que justamente no guarda una relación con un valor en el sentido de un tiempo de producción necesario para producirlo. Hay una serie de... Acá Marx se pregunta, en este apartado también, ¿qué pasa con esta función del dinero como medida del valor, o el dinero como patrón de precio, si se altera el valor de la mercancía dineraria? Bueno, justamente ese rol no se ve alterado. La mercancía dineraria, como toda otra mercancía, inevitablemente tiene cambios en sus valores. Es decir, para producir oro, que es la mercancía dineraria, como para producir cualquier otra, permanentemente hay cambios en las condiciones de su producción. Es decir, que puede ser que el oro se abarate, sea menos costoso producirlo y se pueda producir en mayor abundancia, o puede ser que el oro se encarezca. Bueno, ninguna de las dos cuestiones, ni que el oro se abarate, ni que el oro aumente su valor, va a alterar su capacidad para operar como la mercancía dineraria. Lo que va a ocurrir simplemente es que se va a alterar la expresión de todos los precios. Si el oro se abarata, si vale menos, evidentemente todos los precios van a subir. Si el oro cae 50%, los precios de todas las mercancías expresados en oro van a aumentar 100%. A la inversa, si el oro se duplica en su valor, todos los precios caerían a la mitad, digamos. Bueno, ese tipo de relaciones no se ven alteradas por el hecho de que cambie los precios. Tampoco su rol como patrón de precio se ve alterado porque, ya sea que el oro valga 50 dólares una onza, o 100 dólares una onza, para tomar una de las medidas que da Marx, una mercancía que vale 2 monedas de oro va a seguir valiendo 5 veces menos que una mercancía, o un quinto de lo que vale una mercancía que vale 10 monedas de oro. Aunque se altere la relación, la expresión de cada una de esas mercancías en monedas de oro, si sus condiciones de producción no cambian, y si cambian las del oro, va a cambiar esa relación. Lo que no va a cambiar es la relación de un quinto entre una mercancía que originalmente valía 2 y otra que valía 10. Estos detalles numéricos, hay algunos ejemplos que van a encontrar en la presentación, pero lo importante es que ni una ni otra función se ven alteradas por el hecho de que cambie el valor de la mercancía dineraria, sino que justamente está contemplado en la propia forma el hecho de que sea una mercancía, la mercancía dineraria separada del resto de las mercancías, para cumplir ese rol exclusivo como mercancía que opera de expresión del valor de todas las demás como equivalente general. Está contemplado que independientemente de los cambios en su magnitud de valor, en su cantidad de trabajo incorporado, como en las demás mercancías, pueda seguir jugando este rol que tiene asignado en la producción social. Bueno, esto es más o menos lo que Marx discute en el primer apartado de medida de los valores. Rápidamente pasa a dedicarse al rol del dinero como medio de circulación. Bueno, acá Marx empieza con una serie de señalamientos que son muy interesantes, no solo por el apartado, sino para pensar, para volver a la idea de lo que Marx discute en los prólogos cuando habla de su relación con Hegel y el problema de la dialéctica, digamos. Les voy a leer un parrafito que a mí siempre me llamó mucho la atención y que es para sacarle bastante el jugo. Marx empieza este apartado diciendo que vimos que el proceso en el que se intercambian las mercancías implica relaciones contradictorias recíprocamente excluyentes.
estas relaciones contradictorias recíprocamente excluyentes tienen que ver con la dimensión del valor de uso y del valor, la dimensión del trabajo como trabajo abstracto y el trabajo como trabajo, el trabajo como trabajo concreto expresado en el valor de uso y el trabajo como trabajo abstracto que nos remiten a la dimensión del valor, el trabajo como trabajo privado y el trabajo social y así sucesivamente. Bueno, Marx dice, el desarrollo de la mercancía no suprime estas contradicciones, mas engendra la forma en la que pueden moverse. Esa forma es la forma del dinero, etc. Este es en general el método por el cual se resuelven las contradicciones reales. Dice más, bueno, contradicciones reales es una categoría muy importante en todo el sistema conceptual que Marx desarrolla en todo este pensamiento de este libro, digamos. Pero bueno, yendo más a lo que Marx quiere plantear acá. La primera idea que tenemos que entender es la idea de circulación. Circulación Marx lo va a presentar como el sucesivo cambio de formas que desarrollan las mercancías para que todos los productores puedan llegar a lo que es el objetivo de esta circulación de mercancías, que es satisfacer las necesidades sociales. Como estamos viendo, lo que está discutiendo Marx en estos primeros capítulos es que una sociedad en la que domina el sistema de producción capitalista es una sociedad donde no hay manera de satisfacer las necesidades sociales que no sea a través del intercambio. Entonces, el intercambio, la circulación de mercancías, es básicamente un proceso para alcanzar esa satisfacción de las necesidades, para adquirir los valores de uso que se necesitan para satisfacerlas. Bueno, Marx lo va a definir acá como un metabolismo social. Ese metabolismo social tiene como punto de partida la circulación de mercancías. En la circulación de mercancías, el productor de uno de los distintos trabajos de la sociedad va con sus mercancías, con sus productos del trabajo, que como Marx viene definiendo, son para el que lo lleva al mercado, no valores de uso para él, no valores de uso, dice, es decir, que para él, la mercancía que produjo, es decir, un productor de remeras, las remeras que lleva a vender, si es un productor de mesas, las mesas no las considera útiles para él porque ya todos los días produce mesas, entonces con haber producido alguna vez una mesa ya satisfizo su valor de uso mesas, o lo mismo con las remeras, y todo el excedente que produce, todo lo que produce diariamente, está producido solo con el fin de ir al mercado. Va con el objetivo de vender esas mercancías y con el resultado de esa venta, con el dinero obtenido de esa venta, comprar las mercancías que necesita para justamente poder comprar comida, poder comprar vestimenta, poder comprar todo el resto de las necesidades. Bueno, ese es el proceso que Marx va a definir como vender para comprar, y esa es la circulación de mercancías. Ese proceso termina con valores de uso distintos con los que comenzó. Empieza con mesas y termina con ropa, comida, etc. Y es la manera, y termina, digamos, en una esfera distinta a la de la circulación de mercancías, distinta a la del mercado, que es la esfera privada del consumo, digamos. Entonces, Marx acaba de analizar la circulación, o va a definir la circulación como un proceso formal que tiene este proceso de vender para comprar, que tiene tres componentes o tres simbolitos que rápidamente los va a formalizar, que son mercancía, dinero, mercancía. Vender es ir con una mercancía para obtener dinero. Comprar, que es el segundo paso, es con ese dinero adquirir los valores de uso que se necesitan y después de eso salir de la esfera de la circulación y realizar el consumo de esos valores. Bueno, ese es el proceso, digamos, de lo que Marx define como circulación de mercancías y que tiene estas tres etapas formales, MDM. Lo van a poder encontrar formalizado en la presentación que les dejé, que tienen disponible ahí. Recuerden, los invito a mirar este video, siguiendo al mismo tiempo ese PDF, donde pueden ir viendo algunas de las ideas que vamos resumiendo. Bueno, este proceso Marx lo va a definir, lo va a separar en dos momentos o dos fases antagónicas, va a decir él, que son justamente, se mueven en el sentido contrario. La primera va de la mercancía hacia el dinero, la segunda va desde el dinero a la mercancía. Digamos. Si uno analiza el proceso conjunto MDM,
el dinero es una mediación, algo que aparece y desaparece, y que centralmente tiene como finalidad permitir que todos los productores de mercancías pasen de los valores de uso que no le interesan, que solo le interesa llevarlos al mercado y deshacerse de ellos, a adquirir los valores de uso que sí les interesan, que son los que necesitan consumir, digamos. Bueno, ahora eso, ese MM no se puede reducir solamente a lo que ocurre en las puntas, sino que justamente hay que tener en consideración que ocurren dos operaciones que son justamente antagónicas y en las cuales el dinero se transforma en algo más que una mediación, digamos. No solo es algo que aparece y desaparece, sino que justamente descompone esto en dos operaciones muy distintas, digamos. La primera, el MD, es la venta, más la va a definir como el salto mortal de la mercancía. ¿Y qué significa esto del salto mortal de la mercancía? Significa que es una operación o un momento que está plagado de riesgos, digamos, que puede tener toda una serie de dificultades. ¿Y cuáles son estas dificultades? Bueno, las dificultades que tiene esto son, en primer lugar, la pregunta de si efectivamente la mercancía producida es vendible, digamos. Cada productor, en el momento de realizar su trabajo privado, recordemos esta contradicción entre el trabajo cuando se está llevando a cabo como trabajo privado y la esfera de lo social, que solo se alcanza o se valida al llegar al mercado. Bueno, cuando se está produciendo está el presupuesto de cada productor y productora de que su mercancía es un valor de uso y por ende va a tener un valor, digamos. Bueno, cuando se llega al mercado es cuando efectivamente se puede comprobar si esto es así o no, digamos. Y entonces ahí nos va a recordar de vuelta esta idea o esta situación de dependencia o cosificación, que es la que viene remarcando cuando habla del fetichismo de la mercancía, y nos va a decir algo que les voy a leer brevemente, que es muy interesante, que dice: nuestros poseedores de mercancías descubren, pues, que la misma división del trabajo que los convierte en productores privados independientes hace que el proceso de producción y las relaciones suyas dentro de ese proceso sean independientes de ellos mismos. De vuelta a esta idea de cosificación de las relaciones sociales y personificación e independencia de las relaciones de su producción, de su división social. Y que la independencia recíproca entre las personas se complemente con un sistema de dependencia multilateral propio de cosas. Bueno, este sistema de multidependencia significa que básicamente, de espaldas a los productores, su mercancía puede haberse transformado en un no valor de uso, no solo para él, que desde ya para el productor y el vendedor es siempre un no valor de uso, sino también en un no valor de uso para el resto de la sociedad. Imaginemos un productor de carretas que era muy exitoso en el año 1900 o en el año 1910 y que para 1930 o 1940 se transformó su mercancía en una cosa antigua e invendible porque el automóvil reemplazó a las carretas. Bueno, esa es una posibilidad, digamos, la obsolescencia, que en otras mercancías ocurre de manera mucho más explosiva. Imaginemos las revistas hoy, la revista impresa gráfica, que estamos viendo que cada vez es una mercancía mucho menos consumida porque a través de Internet se lee casi todas las publicaciones y tal vez en los próximos 10 o 15 años será muy difícil ver publicaciones de ese tipo. Bueno, ese tipo de procesos que obviamente no ocurren de un día para el otro son un salto mortal de la mercancía, pero no solo está ese que sería el más extremo y que en general no es el que más se da, sino que hay otros mucho más inmediatos, que puede ser que la mercancía que produje siga siendo un valor de uso, es decir, no pasa de un día para el otro que se dejan de comprar las revistas o que se dejan de comprar las carretas, pero sí lo que puede haber pasado en cualquier mercancía en este caso, y no solo en esas que están sometidas a la presión de que su mercado pueda desaparecer, es que de espaldas a mí, todo el resto de los productores hayan alterado las condiciones de la producción. Es decir, yo produzco remeras y las produje a un precio de 2 monedas de oro, pero resulta que en el medio los otros 10 productores de remeras abarataron su técnica de producción y las producen a un precio de 1 moneda de oro. Bueno, es evidente que no la voy a poder vender a 2 monedas de oro, voy a tener que bajar el precio a la mitad y es como que la mitad de mi tiempo de trabajo hubiera sido desperdiciado. Acá tenemos también otro salto mortal de mercancía en el cual de ese salto queda magullada, digamos, o sea,
no queda muerta, no es un salto mortal en el sentido fatal, pero una parte del valor lanzado queda desperdiciada. Bueno, Marx nos va a presentar un último ejemplo, que es el caso en el que las condiciones de producción no se alteraron de espaldas a los productores, pero por actuar numerosos productores de espaldas unos de otros, el resultado del proceso sea que se produjo mucho más de lo que necesita la sociedad. De vuelta acá, va a pasar que una parte del trabajo social va a ser desperdiciada, es decir, no se va a poder validar el trabajo gastado por todos los productores, aunque todos hayamos producido con la misma técnica, aunque las condiciones de producción no se hayan alterado, no se va a poder vender toda la mercancía, algunos van a quedar excluidos, o para vender todo tendrá que venderse a un precio muy distinto del valor socialmente necesario. Bueno, acá estamos viendo cómo todas esas determinaciones de la oferta y la demanda juegan un rol importante en Marx, es decir, la idea tonta de que si hablamos de el valor como expresión del trabajo socialmente necesario incorporado a la mercancía, los precios siempre tienen que coincidir con los valores, es una tontería que solamente se puede sostener no habiendo leído ni siquiera los primeros capítulos de Capital, sino que por el contrario, la oferta y la demanda juegan una acción clave, pero su punto de gravitación, el punto alrededor del cual se mueven, son los valores determinados por el tiempo de trabajo socialmente necesarios. Esta es la idea que Marx desarrolla y le da mucha más especificidad y mucha más claridad, tomada de Smith y Ricardo, pero elaborada de manera sustancial en el sentido de superar numerosas inconsistencias en las que habían caído estos autores, pero esa es la idea básica de la teoría de los precios de Marx, que está estrechamente ligada también al problema de la oferta y la demanda, pero solo que las bases de esa oferta y demanda circulan alrededor de estos precios objetivos, no como otro tipo de teorías que se pretenden superadoras, como por ejemplo la teoría subjetiva y demás, que también juegan con las leyes de la oferta y la demanda, pero pretenden darle una base que hasta hoy todavía no se encontró consistente en las preferencias de los millones de individuos que no sabemos cómo armarían curvas que igualarían los precios de toda la sociedad. Bueno, esa idea es la que se pretende hoy decir que es mejor a la teoría del valor desarrollada por Marx, que es un desarrollo crítico de la teoría de la economía política clásica, y la verdad que no hay consistencia para defender que sería superior esa idea marginalista, subjetiva y demás. Pero bueno, aquí me detengo en esto, que acá es tangencial, pero acá se ve ya en este momento, y se va a ir viendo todo el resto del Capital, que la oferta y la demanda son fuerzas que juegan un rol. Y acá pueden hacer que los valores producidos fracasen al momento de la venta, que es algo que plantea Marx con mucho énfasis. Bueno, después de decir esto, Marx dice, supongamos que esto ocurre, que la mercancía se vende sin problemas, que el valor al que se vende es el valor del trabajo incorporado a la mercancía, y sigamos adelante. Bueno, ahí analizan el proceso opuesto, digamos, y el proceso en el cual de la venta se va a la compra. Como decíamos, esta es la finalidad o el objetivo de la circulación simple de mercancías, en la cual el dinero es un mediador, digamos. Pero entonces pasamos de un primer proceso, MD, que es la venta, al proceso opuesto, DM, que es la compra. Bueno, lo primero que nos va a decir Marx es, del primer proceso de M a D, reemplazamos lo que era un valor de uso particular de una mercancía cualquiera, en el ejemplo nuestro remeras, por la encarnación social del valor, aquella mercancía que tiene como atributo poder convertirse en cualquier otra mercancía. El dinero, Marx lo va a definir como la mercancía completamente o absolutamente enajenable. Es la expresión, si se quiere, universal del valor en esta sociedad, digamos. Lo único que la limita es la cantidad, digamos. O sea, evidentemente, si yo tengo $1.000.000, no puedo comprar lo mismo que si tengo $1, digamos. Pero en potencia, tanto $1 como $1.000.000 podrían convertirse en cualquier cosa. Lo que los limita es la cantidad, digamos. Entonces, este pasaje formal de mercancía a dinero es cualitativamente diferente en el sentido de pasar de un particular a una mercancía universal que se puede convertir en cualquier otra.
Bueno, el pasaje del segundo momento es ese convertirse en cualquier otra. ¿Y en qué se convierte? Como decíamos, se va a convertir en todas las mercancías que satisfacen las distintas necesidades que lo llevaron en primer lugar a ese productor de mercancías al mercado, digamos. Después Marx analiza el proceso en su conjunto, digamos, el proceso de MD, digamos, de su operación. Y lo que va a decir, bueno, básicamente este proceso es una mediación, un metabolismo social para alcanzar la satisfacción de necesidades, pero que no se puede tomar en su sentido meramente formal. Es decir, no se puede decir, empezamos con M, terminamos con M, es como si fuera un intercambio directo de productos, nos podemos desentender del dinero. Porque no, justamente lo que el dinero hace es descomponer esa operación o esa unidad entre M, que en última instancia es una forma de alcanzar a través del mercado la distribución de los productos que cada productor y productora necesita para satisfacer sus necesidades, pero no se puede tomar en esa unidad abstracta, sino que es una unidad que es a través de dos procesos contrarios que son separables, digamos. Uno podría decir, y acá mete un debate que va a ser bastante importante, es muy importante históricamente, con las ideas de la economía política clásica, uno podría decir que como tomando, digamos, las puntas de M, mercancía con la que comienza, a M con la mercancía con la que se termina, que en última instancia toda venta es una compra, toda compra es una venta, etcétera, y reducir todo a esa unidad abstracta. Y de esa forma deducir, que es lo que hace un economista bastante importante, que es Jean-Baptiste Say, que fue tomado por toda la economía política clásica y que básicamente lo que dice es que como toda venta es una compra y toda compra es una venta, no puede haber excesos de oferta ni ninguna cosa por el estilo, y por ende la crisis por sobreoferta y demás, por saturación de mercados, etcétera, es una imposibilidad. Bueno, Marx está diciendo que ese tipo de ideas son una tontería, digamos, porque justamente que el hecho de que vender sea a la vez comprar, lo cual es cierto, porque toda venta tiene de un lado a alguien que está comprando, entonces toda venta es a la vez una compra, no significa que de cada acto de vender se va a seguir una compra, digamos. Entonces más lo que muestra es que por toda una serie de motivos el vendedor podría no convertirse en un comprador, digamos. Entonces en ese sentido la idea de que de vender se va a deducir una compra y por ende cada proceso se va a abrir y cerrar sin problemas, no tiene sentido, digamos. Y entonces acá nos va a plantear que en este momento, ya con la decisión de los procesos de compra y venta, tenemos una primera posibilidad de la crisis digamos, de la crisis de oferta y demanda, que es algo que acá solamente queda mencionado. Bueno, después de esto Marx va a analizar lo que llama el curso del dinero. Es decir, es un subproducto, un proceso específico dentro de la circulación, que es el que sigue la mercancía dineraria. Disculpen, tengo mi gato que... bueno, el dinero, a diferencia de la mercancía, que entra una mercancía reemplazada por dinero, y la mercancía esa sale de la circulación en un momento, o sea, todo el que la compra la lleva a la esfera de consumo, digamos, porque compra las mercancías justamente para consumirlas. El dinero sigue un curso, nos va a decir Marx, donde en cada operación va cambiando de lugar y siempre queda como un residuo en la circulación de mercancías, es decir, el dinero queda en el mercado, dice Marx. Básicamente esta idea la presenta para discutir o para responder a la pregunta de cuánto dinero necesita la circulación, digamos. Es decir, cuánto dinero hace falta. Y acá va a ser un ejercicio, digamos, que solo lo vamos a mencionar, lo pueden leer un poco más en el propio libro de Marx, que es hacer la cuenta, digamos, o más o menos presentar formalmente cuánto dinero tiene que intervenir para que se puedan realizar una determinada cantidad de compras. Aquí hay una idea que tanto en Marx como en los economistas clásicos, que es que hay los procesos de compra que Marx va a mostrar entrelazados. Aquel que vende lienzo con el dinero que obtiene de vender lienzo va y compra una Biblia, y el que le vendió la Biblia
con ese dinero va y compra trigo, etc. Es decir, que una pieza de dinero que sirvió para el vendedor de lienzos, al vendedor de Biblias, que compre trigo, etc. Bueno, esa pieza recorren varias operaciones, va a decir Marx. Y así sucesivamente con cada pieza de dinero. Entonces, lo que va a decir Marx es que la relación entre la masa de los valores que hay que realizar, es decir, la suma de los precios de todas las mercancías, suponiendo que esos precios superen el salto mortal de mercancía y se convaliden socialmente, la suma de esos precios dividida por la cantidad de recorridos que hacen esas piezas nos va a decir cuánto dinero hace falta en una determinada cantidad de tiempo. ¿Sí? 4 recorridos es lo que realiza cada pieza por día. En ese día va a hacer falta un cuarto de los valores que hay que realizar. Es decir, que si hay que realizar un valor de 100 y los recorridos son 4, con 25 monedas estaríamos cubriendo ese proceso, digamos. La idea básica importante que hay que llevarse acá es que, a diferencia, digamos, de lo que se llama la teoría cuantitativa del dinero, que nos dice básicamente que el dinero la cantidad de dinero es lo que determina los precios o lo que afecta al valor de los precios, Marx va a hacer mucho hincapié en que los valores de los precios justamente están dados previo a la circulación, es decir, que no es el dinero el que baña de oro a esas mercancías, y en última instancia no es la cantidad de dinero lo que fija los precios, porque el dinero, tanto como las mercancías, tiene un valor determinado por las condiciones de producción, es decir, por el trabajo socialmente necesario incorporado, y en ese sentido, en el intercambio no hace más que exteriorizar eso. No es que el dinero fija el valor, sino que la cantidad de mercancías o de precios que hay que realizar, es decir, la mayor volumen de mercancías que intervienen y los cambios en la velocidad, es decir, la cantidad de transacciones que realiza cada pieza, son las que van a determinar cuánto dinero tiene que intervenir en eso. Es decir, es opuesta o inversa en ese sentido a la teoría cuantitativa, o más compleja por lo menos. Y en ese sentido lo que va a decir Marx, y va a ser muy importante más adelante, es que la cantidad de piezas dinerarias que entran en la circulación va a ser mayor o menor, y la propia circulación de mercancías va a hacer entrar o va a dejar afuera de esa circulación a las piezas que sean sobrantes, digamos. Ya vamos a ver cómo hace esto, pero tiene que ver, digamos, es el propio circuito de circulación de mercancías el que regula la cantidad de dinero, y no al revés, el dinero que se arroja a ella lo que regula los precios, digamos. Los precios de las mercancías están dados previamente. Entonces, Marx discute, digamos, o termina este apartado diciendo: la ley según la cual la cantidad de los medios de circulación está determinada por la suma de los precios de las mercancías y por la velocidad de las medias. La velocidad media del curso binario también puede formularse diciendo que, dada la suma de valor de las mercancías y dada la velocidad media de su metamorfosis, la cantidad de dinero en curso de material dinerario depende de su propio valor. Esto es lo que ya dijimos. Y acá sigue que, a la inversa, los precios de las mercancías están determinados por la masa de los medios de circulación, y a su vez dicha masa por el material dinerario disponible. Es una ilusión que deriva en sus expositores originarios de la hipótesis disparatada según la cual al proceso de circulación entran mercancías sin precio y dinero sin valor. Bueno, esta es la idea justamente que Marx combate y reiteró discusiones en todos los capítulos hasta ahora, pero que acá se expresa como esa teoría cuantitativa del dinero, que es un puntal de la economía política tradicional, que es completamente erróneo y hasta hoy sigue afectando o determinando cómo se piensa mucho este tema de la influencia de la moneda en los precios. Bueno, siguiendo con la cuestión, en el apartado siguiente de este capítulo, seguimos todavía en el dinero como medio de circulación. Marx introduce un último elemento, que es la cuestión de la moneda o el signo de valor. La moneda nos remite al hecho de la acuñación, es decir, que por primera vez Marx hace mención a la aparición de un Estado actuando como regulador justamente del dinero, digamos, pues el dinero como moneda es el dinero en el cual un Estado le da un curso legal forzoso en una determinada geografía, digamos, es decir, que especifica que en un determinado lugar tal
moneda, el peso, la libra, el dólar, etcétera, va a ser la moneda que rige, digamos. Bueno, ese es el proceso, como decía, por primera vez pone al Estado en el centro, digamos. Bueno, junto con esto lo que va a decir Marx es que aparece otro proceso, que es el proceso del dinero como signo, el signo de valor, que es muchas veces es justamente la moneda, la acuñación, lo que permite que ya no sea la moneda de oro, sino un billete que dice esto tiene el valor de una moneda de oro, lo que actúa o aparece como representante de esa moneda. Bueno, Marx va a decir que esto puede ocurrir en aquellos lugares donde el dinero solo tiene que aparecer como un representante de sí mismo, es decir, como algo que aparece y desaparece. ¿Y dónde ocurre eso? Bueno, ocurre en la esfera de la circulación de mercancías. Ahí el dinero no tiene que aparecer como en su propio cuerpo, sino puede aparecer a través de un representante que que se presente en la mediación entre las mercancías, entre el comprador y el vendedor primero. O sea, entre el vendedor y aquel que le entrega el dinero, y después en el proceso en el cual ese antes vendedor se convierte en comprador, bueno, ahí tranquilamente, en vez de la moneda de oro, el que puede aparecer primero y desaparecer después y pasar a las manos de un tercer vendedor es un billete, que los billetes como tales son los que quedan y los que se convierten en el residuo que va quedando en la circulación, a diferencia de la moneda de oro, digamos. Bueno, y esto tiene que ver con lo que decía al principio de la contradicción o la tensión entre el dinero en sus distintas fases, porque es evidente que para la circulación de mercancías es mucho mejor, mucho más fácil, mucho más sencillo el billete que la moneda. Si uno tiene que ir, por ejemplo, dar vuelto de un lingote de oro, dar cambio, es mucho más complicado que devolver en billetes, monedas, etcétera, mucho más simplificadas. La moneda de hoy, que obviamente es una moneda que no tiene nada de mercancía dineraria de sustancia, es mucho más económica para dar vuelto. Los billetes de 2 pesos, de 5 pesos, etcétera, los que han ido desapareciendo, son mucho más prácticos que ir con la mercancía oro, la mercancía plata o cualquier otra de las tradicionales mercancías dinerarias para ese proceso, el proceso de intercambio. Ahora, para el proceso de medir los valores o para el proceso de guardar valor, de preservar la riqueza, es evidente que los billetes, y sobre todo lo vemos en Argentina, son una pobre expresión de eso. Entonces, esa tensión va a ser importante. Pero más lo que va a destacar es que justamente en tanto signo de valor o expresión del valor, en aquellos lugares donde la mercancía dineraria no tiene que aparecer en primer lugar, puede el signo de ella, es decir, el billete, jugar un rol. Y obviamente ahí va a analizar, el billete tiene sus propias reglas de circulación, que son, si se quiere, distintas a las de la moneda, la mercancía dineraria. Es decir, esta idea o este debate con la teoría cuantitativa que decía antes, lo va a plantear en términos un poco más complejos en el apartado siguiente, pero siempre esta idea de que es la circulación y los valores a realizar lo que actúa como regulador es muy importante en la teoría de Marx. Acá, bueno, hay que hacer obviamente una aclaración. El sistema en el que está pensando Marx o que está desarrollando es muy distinto al sistema monetario que tenemos hoy. La idea sería muy complejo de analizar el sistema monetario actual, pero ya sabemos que hace como mínimo 40 o 50 años, desde que se terminó el compromiso de que la moneda dólar era convertible por el oro, que esta relación entre una mercancía dineraria, en el sentido de un metal precioso, y los billetes, ha dejado de existir en lo formal. Aunque sabemos que los bancos centrales al día de hoy siguen dándole bastante peso a aquella parte que tienen almacenada en reservas de oro, reservas de plata, etc., sobre todo lingotes de oro, aunque obviamente son mucho menores que lo que eran en otros momentos, digamos, pero no es que esta relación ha desaparecido del todo. Pero lo que es cierto es que la mercancía dineraria en la actualidad no es el billete, no guarda una relación con ninguna moneda. Pero si bien es cierto, digamos, que Marx, todo este capítulo hay un desarrollo que tiene como punto de partida la mercancía dineraria, lo que más nos está mostrando es
los procesos por los cuales esa relación entre el dinero mercancía y su representación se va haciendo cada vez más compleja, cada vez más evanescente. En ese sentido, necesitamos introducir muchísimas determinaciones para pensar el dinero hoy, pero el proceso del que nos está hablando Marx acá, este proceso de que cada vez es más espectral o más borrosa la relación entre el dinero, el valor o el contenido de valor, la materialidad de valor expresada en ese dinero y su representación social, esa creciente dificultad para relacionar una cosa con otra, es lo que Marx está problematizando acá. Digamos. En ese sentido, no podemos analizar el dinero contemporáneo desde el Capital, pero tenemos acá muchas de las claves para pensar ese desdibujamiento que terminó en el dólar y el euro y el yuan como las monedas que compiten por jugar el rol de reserva de dinero mundial, con el dólar ocupando hoy todavía el lugar de ventaja indiscutida, digamos. Bueno, con esto completamos la primera parte del capítulo 3. Voy a pasar muy rápido por la parte siguiente. La parte siguiente, a partir del apartado 3, Marx presenta los problemas o las cuestiones del dinero en cuanto dinero, nos va a decir. Y ahí va a tratar 3 cuestiones. La primera, la del atesoramiento, digamos. El atesoramiento es básicamente, aparece una figura nueva, digamos, que es aquel que interviene en la circulación de mercancías queriendo realizar solo la primera parte, digamos, es decir, vender sin comprar, digamos. El atesorador es aquel que interviene en la circulación para realizar ventas y quedarse con la mercancía dineraria. Es decir, el atesoramiento es justamente conservar la riqueza en la forma social más perfecta que hay en la circulación de mercancías, que es justamente en esa mercancía que Marx definió como absolutamente enajenable. El poder social de forma privada lo va a definir acá, es decir, que aquel que tiene más dinero tiene en su bolsillo el gran poder social. Bueno, esto es, en cierta forma, desde el punto de vista de la circulación de mercancías, es un acto completamente irracional, digamos, en el sentido de que justamente corta, desconecta, digamos, esa venta de una compra. El MD, ir con una mercancía y obtener dinero, no sigue conectado con un segundo proceso DM, sino que queda congelada como D. La circulación se corta, digamos, a la mitad. Ocurre esto que decía Marx, de que justamente no es que de cada venta después viene una compra, sino que queda a la mitad, congelado, cristalizado como dinero, y esto va a tener importantes consecuencias. Como desde el punto de vista de la circulación de mercancías, es una racionalidad. Ahora más nos va a decir que justamente eso tiene varias racionalidades. Una, obviamente, el que lo hace para acumular poder, riqueza, etc. Y después, a nivel social, este acto es el que actúa como regulador, porque justamente el que atesora está sacando dinero de la circulación. Entonces, va a sugerir que una forma, la primera forma, la más arcaica, para controlar el dinero que circula es justamente esta del atesoramiento. Cuando hay un exceso de dinero, va a aumentar el atesoramiento para sacar dinero de la circulación, y a la inversa, cuando hay un faltante de dinero, se va a desatesorar. Él pone el ejemplo clásicamente de cómo cuando hay un exceso de dinero, el dinero se funde, se transforma en adornos, etcétera, hechos con oro y plata, y a la inversa, cuando hay un faltante, todo eso se funde de vuelta y se acuñan nuevamente monedas. Después va a desarrollar el aspecto del dinero. Cuando estamos hablando del atesoramiento, estamos hablando obviamente de que aparece una figura un poco distinta a lo que viene analizando. Hasta ahora estamos planteando que la satisfacción de las necesidades se da a través de la circulación de mercancías, es decir, que todo el que vende lo hace para comprar, porque es la forma, digamos, la única forma que tiene de alcanzar los valores de uso que necesita. Bueno, evidentemente aquel que puede vender sin comprar es alguien que no está urgido por participar de esta circulación de mercancías para concretar apuradamente una nueva compra, sino que puede permitirse dilatar ese proceso, quedarse con la mercancía dineraria, es decir, que tiene un cierto umbral que va más allá de las necesidades inmediatas.
Después aparece el dinero como medio de pago. Y cuando ya estamos analizando qué significa el dinero como medio de pago, lo voy a decir muy sucintamente, así podemos avanzar un poco más. El dinero como medio de pago, básicamente lo que hace es separar el acto de compra y el acto de venta del acto de cobro, digamos. El dinero como medio de pago aparece cuando primero se concreta la operación de venta. Es decir, ocurre el cambio de mercancía, yo voy al mercado con mi remera y se la doy al comprador, pero no se la cobro mañana. Entonces, mañana, hoy entregué la mercancía por 2 monedas de oro y mañana recién recibo las 2 monedas de oro. Bueno, acá se separó el acto de venta del acto de cobro y aparece una relación jurídica nueva, que es la relación entre el deudor y el acreedor. Esta relación va a tener mucha importancia en lo largo de la historia y de hecho como relación, como muchas de las relaciones que estamos viendo, precede al capitalismo porque ya más nos dice que la relación entre acreedores y deudores fue clave en la Roma, digamos, imperial, etc. Pero sobre la base de la circulación de mercancías va a adquirir un despliegue fenomenal, va a generar otras relaciones como el dinero de crédito, es decir, el dinero manejado por los agentes que centralizan los pagos y los cobros, es decir, va a aparecer en los bancos, etc. Es decir, se van a complejizar un montón las relaciones dinerarias y va a aparecer otra serie de figuras. Ya vimos la figura del atesorador, acá tenemos la figura de los acreedores, los deudores, etc. Y todo un sistema de compensación de pagos y deudas que da bastante complejidad a lo que es el fenómeno del dinero y que, como veríamos si estudiáramos el sistema financiero actual, es clave en la creación de crédito, la creación de crédito en la creación de dinero. Es decir, que gran parte del dinero que se crea hoy, el aumento de la cantidad de dinero, no tiene que ver ni con una mercancía dineraria lanzada a la circulación, ni con decisiones puramente de los estados, sino también con el desarrollo de la emisión de deudas. Bueno, todo eso acá Marx lo analiza como proceso y cómo ese proceso surge de la propia circulación de mercancías, cómo la circulación de mercancías a través de separar el acto de venta del acto de cobro da lugar a esta relación entre deudores y acreedores o plantea su origen y cómo eso complejiza muchísimo más las relaciones dinerarias y cómo eso también plantea la necesidad, al igual que el atesoramiento, de figuras que, al igual que el atesorador, el que vende hoy y no necesita cobrar hoy, es también una figura que está más allá de la necesidad de vender para comprar, porque aquel que necesita el dinero hoy para realizar otra compra y satisfacer sus necesidades sociales, adquirir los valores de uso que necesita urgentemente para vivir, no puede participar, convertirse en acreedor. Entonces, tanto la figura del acreedor como la del atesorador nos indican algo que va más allá de la mera metabolismo social de vender para comprar, figuras que se ubican al borde de eso y que a la vez ven distinto su relación con el dinero. Digamos. El dinero ya se tiende a transformar cada vez en un fin en sí mismo, digamos. Bueno, sucintamente, después Marx habla brevemente del dinero mundial y nos dice que, a diferencia de lo que ocurre en la circulación monetaria dentro de un país, antes de dirigirme a esto, Marx va a hacer mucho hincapié en que el desarrollo del sistema de crédito, mucho más que ya de por sí mercancía y dinero-mercancía, como dos operaciones distintas y antagónicas, planteaba la posibilidad de crisis. Bueno, el desarrollo del sistema crediticio lo hace mucho más y aparece una crisis específica que es la crisis dineraria, que podríamos llamarla hoy la crisis de liquidez, la crisis que se da cuando no se pueden compensar cobros y pagos y que puede dar lugar al quiebre de la cadena de pagos, quebrantos de empresas, etc. Bueno, esa es la crisis que ya a partir del análisis que estamos haciendo acá ya surge como posibilidad. Para entender la crisis y analizarla, más no va a decir, hay que introducir muchas otras determinaciones, pero ya acá en la mercancía dineraria, el dinero como dinero de pago, el sistema de crédito, etc., estamos teniendo su posibilidad. Después nos habla brevemente del dinero mundial, que básicamente lo que dice es que en la esfera mundial no pueden actuar las representaciones nacionales, no pueden actuar los billetes acuñados, etc.
sino que lo que aparece justamente es el dinero en su encarnación más directamente social, es decir, como la mercancía dineraria como tal, que es la única que adquiere gravitación o circulación a nivel mundo. Esto es muy importante, sobre todo la idea de que Marx, desde el vamos, cómo está pensando el problema del valor y del precio, está pensando en una economía crecientemente mundializada, como esta idea, y que lo vamos a ver al final del libro de Capital, cuando lean el capítulo 24, la acumulación original, etc., como un cierto grado desarrollado de mundialización es clave en todas las categorías de desarrollo capitalista y en el enfoque que está teniendo Marx de la cuestión. Bueno, llegamos finalmente al capítulo cuarto, que es el capítulo La transformación del dinero en capital. Este capítulo nos presenta un proceso que va a ser el proceso inverso, opuesto al que definió cuando habló de la circulación de mercancías. Es decir, ahí teníamos el proceso MDM, mercancía, dinero, mercancía. Bueno, Marx va a decir, a la par de ese proceso, entrelazado de ese proceso, y justamente en muchos lados oponiendo a una figura con otra, va a surgir otro muy distinto en sus determinaciones, que es el proceso dinero, mercancía, dinero, DMD. Es decir que, a diferencia del otro, acá el mediador no es el dinero que aparece y desaparece para que una mercancía sea reconvertida por otra distinta, es decir, para que el vendedor de mesas pueda comprar remeras, para que el vendedor de remeras pueda comprar pan, para que el vendedor de pan pueda comprar Walkmans o computadoras o lo que sea, sino que justamente la clave es empezar con dinero, adelantar dinero y cerrar el ciclo obteniendo más dinero. Comprar una mercancía para venderla y obtener al cabo del proceso nuevamente dinero. El dinero se adelanta, se lanza a la circulación y se saca de la circulación nuevamente dinero. Este es el proceso de lo que Marx va a llamar comprar para vender. Ahora, a diferencia de las mercancías, digamos, uno entiende claramente el objetivo del ciclo mercancía, dinero, mercancía, porque justamente es un ciclo que empieza con un valor de uso y termina con un valor de uso opuesto. Es decir, cada momento que se va dando de mercancía a dinero y de dinero a mercancía encierra un valor igual. Se pueden cambiar remeras por monedas de oro porque las monedas de oro y el dinero son equivalentes, y nuevamente las monedas de oro que obtuve las puedo usar para comprar mercancías que valen esas dos monedas de oro. Bueno, a diferencia de ese proceso, el proceso que empieza con dinero y termina con dinero no tiene sentido si se termina con la misma cantidad, porque aunque yo lance dos monedas de oro y termine el proceso con dos monedas de oro que sean distintas a las originales, no importa su diferencia cualitativa. Aunque yo pueda decir estas dos monedas de oro son súper distintas a las otras, lo único que importa de las monedas de oro es su atributo social, la cantidad de poder social que tienen, es decir, su capacidad de compra. Y en ese término, dos monedas de oro son exactamente iguales a cualquier otras dos monedas de oro, digamos. Entonces, el único sentido que tiene el proceso de MD es si el D final es un D aumentado. Por eso Marx va a decir que el proceso es D, M, D', y D' es D más variación de D o más aumento de D. Esto lo pueden ver un poco más de detalle, obviamente, en el propio libro de Marx, y lo analizamos un poco en las filminas que están en la presentación que van a poder bajar a través de la web. En el campus de la izquierda. Este proceso es lo que Marx va a definir como un proceso de valorización, un valor en proceso, va a decir, donde justamente cambian los roles. Acá la mercancía es una mediación, un pasaje para terminar con un valor aumentado, digamos. La pregunta que hay que hacerse, que es la que se va a hacer Marx, es cómo puede ocurrir esto, digamos, cómo a través de la ley o el intercambio de equivalentes se puede obtener o llegar a un resultado que viole ese intercambio de equivalentes, porque justamente si yo empiezo con dos monedas de oro y termino con tres monedas de oro, a través de procesos de intercambio,
no puede haber, no se puede llegar a ese resultado, dice Marx. Porque básicamente el supuesto del intercambio general de mercancías, del proceso MDM, como lo venimos analizando, y el proceso justamente que guía todo el desarrollo del dinero y las compras y las ventas, es que en cada paso el valor intercambiado es el mismo, es equivalente. Si yo empiezo y compro una mercancía por 2 monedas de oro, el supuesto es que en el paso siguiente, cuando la vendo, también tengo que vender la mercancía a su valor. Entonces, ¿cómo es que yo puedo empezar con 2 monedas de oro y terminar con 3 monedas de oro? Ese es el interrogante que Marx va a intentar responder o va a indagar en este capítulo. Y va a analizar algunas de las respuestas y las inconsistencias que se han dado en la economía política, digamos. Lo primero que va a decir es que eso no puede surgir del intercambio de mercancías. O sea, la idea de que a nivel social todos podamos ganar plata comprando más barato y vendiendo más caro es un sinsentido, dice Marx. O sea, si todos hacemos esa defraudación, puede haber ganadores y perdedores individuales, pero es claro que a nivel de toda la sociedad no hay ningún incremento de riqueza. Y en cambio lo que sí se constata cuando uno analiza la producción capitalista es que ocurre ese incremento de riqueza. Entonces, ese incremento de riqueza no puede surgir de defraudaciones de todos los agentes compradores de mercancías que son capitalistas, que se dediquen a engañar a sus vendedores, comprándoles, robándoles una parte del precio, y engañar también a sus compradores, vendiéndoles un poco más caro, digamos. Es decir, perjudicar a aquellos que los proveen, a los proveedores, y perjudicar al consumidor. Bueno, esa operación no puede ser el sustento para una creación de riqueza a nivel agregado, porque todos, o casi todos, en el supuesto de lo que está analizando Marx, son productores y consumidores de mercancías en igual medida. Entonces, al momento de uno puede ganar con eso como vendedor, pero también va a perder cuando pase a consumir, digamos. Entonces, a nivel agregado, esas operaciones se tienden a anular, dice Marx. Entonces, el hincapié es que no puede surgir a través del intercambio, por las reglas del intercambio, ese enriquecimiento, ese proceso de valorización perpetua, que es lo que caracteriza al capital. El proceso de valor en proceso no puede, ciñéndose a las normas del intercambio, donde cada operación de venta es una operación de equivalentes, no puede darse el enriquecimiento a nivel agregado basado en el tipo de defraudaciones de perjudicar al proveedor y perjudicar al consumidor, digamos. Tampoco puede explicarse eso porque todos ganemos en términos de valores de uso. Entonces puede decir, el capitalista provee un bien social al proveer valores de uso que todos necesitan, y entonces por ese beneficio en términos de valor de uso, sus compradores acepten sacrificar una parte de valor por el beneficio de que les ha llegado. Como por ejemplo una cadena comercial en la época de la Edad Media que traía o se aseguraba de que los productos asiáticos llegaran a Europa. Y bueno, les cobraba encarecido a sus consumidores por el beneficio de traer esos valores de uso, y como sus consumidores, los compradores de esos valores de uso, salían beneficiados en términos materiales, en términos de riqueza, por conseguir cosas que no se conseguían en Europa, todos ganaban, digamos. Unos ganaban en términos de valores de uso y otros en términos de valor. Bueno, ese tipo de planteo tampoco tiene sentido para la economía política, dice Marx. Esa desdoblamiento arbitrario entre valores de uso y valor no tiene ninguna consistencia lógica en lo que viene analizando Marx. Es un mezclar la dimensión justamente de la riqueza material y la riqueza social. Necesitamos explicar cómo puede haber una producción de riqueza social acrecentada que respete las leyes del intercambio, ocurra a través del intercambio, pero a la vez no tenga lugar en el intercambio. Bueno, Marx va a decir, la única manera de resolver ese acertijo, esa imposibilidad de que el capital sea a través del intercambio, se valorice a través del intercambio, pero no en él, está en conseguir una mercancía muy especial. Antes de decir esto, el capital es para Marx el atesoramiento racional, digamos. Lo que el atesorador quería hacer, sacando dinero de la circulación, cristalizándolo, deteniéndolo, el capitalista lo hace lanzando nuevamente el dinero a la circulación. Por eso va a definir el proceso de valorización de capital como un proceso reiterado, continuado, repetido una y otra vez. Bueno, ¿y ese proceso cómo se lleva a cabo? Se lleva a cabo consiguiendo una mercancía que tenga el atributo de producir más valor que el que genera.
que el que cuesta, perdón. Generar más valor que el que cuesta. ¿Cuál es esa mercancía? Va a decir Marx. Esa mercancía no es otra que la fuerza de trabajo. Acá, cuando llegamos a la fuerza de trabajo, encontramos el secreto que permite justamente respetar los intercambios equivalentes, que en cada operación, comprador y vendedor entreguen lo que valen las mercancías y, sin embargo, al final del día, en el proceso de comprar para vender, el capitalista pueda terminar, al resultado de ese proceso, obteniendo una ganancia. Vamos a parar acá por hoy. Hemos encontrado la clave para entender el capital, que está en la fuerza de trabajo convertida en mercancía. Este es el proceso clave que para Marx distingue el capital como relación social de todas las formas de capital, como particulares, porque Marx dice, si uno piensa el capital dinerario, es decir, el usurero es una figura antiquísima, tanto como el acreedor, que nos dijo ya hace poco que apareció en Roma, el comerciante que obtiene ganancia del comercio, también existe previamente digamos, a esta sociedad contemporánea. Lo que distingue a esta sociedad contemporánea son dos cosas. Una, la gravitación o el peso alcanzado por el intercambio. Todas las necesidades sociales se tienen que satisfacer a través del intercambio, a diferencia de la Edad Media, donde los siervos tenían una tierra que no era su propiedad, porque ellos mismos eran una propiedad de los señores feudales, pero tenían una unidad de trabajo que podían trabajar y le aseguraban a determinadas necesidades, a diferencia de los esclavos, que eran directamente una propiedad de otros, pero al ser propiedad de otros, los dueños de los esclavos se aseguraban la alimentación, etc. Bueno, a diferencia de todas esas formas, que eran formas de dependencia personal, que en ninguna manera hay que embellecerlas, ni todo lo contrario, para Marx eran símbolos en cada caso de atraso, de negación de cualquier posibilidad de desarrollo individual, pero tenía una diferencia clave con la circulación generalizada de mercancías que caracteriza el capitalismo, que es que las necesidades sociales no deben ser satisfechas mediante el intercambio. A diferencia de eso, en el capitalismo, para poder comprar los valores de uso que son necesarios, fundamentales, es necesario tener algo para vender. Bueno, y acá interviene la fuerza de trabajo, la capacidad de trabajo. Y como Marx ya dijo, la fuerza de trabajo en sí misma, la capacidad de trabajo no crea valor, no es valor en sí misma, es la fuerza creadora de valor, es lo que se objetiva en los valores de las mercancías, pero en sí misma la capacidad de trabajo cuando está actuando no es valor, no tiene valor. Bueno, Marx dice, pero acá aparece una mercancía que al ser mercancía sí tiene valor y tiene valor de uso, y es justamente esa fuerza de trabajo, esa capacidad de trabajo convertida en mercancía. ¿Esto qué significa? Que ahí Marx va a agarrar una figura que es la del obrero doblemente libre, o libre en dos sentidos. En el sentido de que, a diferencia del siervo o del esclavo, o de cualquier otra forma previa al capitalismo, no tiene ningún medio de producción para poder producir los valores de uso que le aseguren la reproducción vital. En ese sentido, para comer, para vestirse, para tener un alojamiento, para lo que sea, está liberado de medios de producción que le permitan satisfacer todo eso. Es decir que tiene que venderlo en el mercado. Y también es libre porque tiene la atribución de presentarse a sí mismo como mercancía, es decir, ser propietario de sí mismo y ofrecer su capacidad de trabajo como una mercancía. En ese sentido es doblemente libre. Y la capacidad de trabajo justamente se transforma en una mercancía porque el poseedor de esa capacidad de trabajo la ofrece en el mercado y dice, yo la pongo a servicio de quien la quiera emplear durante una determinada cantidad de tiempo. Entonces, así es como la fuerza de trabajo se transforma en una mercancía, y así es como el capitalismo puede comprar, el capital puede comprar aquella fuente que le va a permitir crear más valor que el que le ha costado esa mercancía. Vamos a volver sobre este último apartado del capítulo 4 en la próxima reunión. Los invitamos, como les decía, tienen una presentación en PDF que van a encontrar sintetizadas todas las cuestiones que hemos expuesto hoy. Recuerden, esto lo van a poder encontrar en el campus de La Izquierda Diario. Recuerden ingresar ahí también para participar de los foros de preguntas, y nos vemos en la próxima reunión, donde vamos a discutir los capítulos 5 y 6. Buenas tardes.